El aire en la notaría Quintana, en la calle de la Moneda 45, olía a lo que huelen los finales: papel viejo, café recalentado y la madera pulida de muebles que han sido testigos de demasiadas despedidas. Eran las 11 de la mañana de un lunes gris, y yo era la figura central de una obra en la que no tenía diálogo. Sentada en una silla de cuero que se sentía demasiado grande y fría, observaba a la notaria, Laura Quintana, una mujer de gestos eficientes y mirada impaciente. Nadie me miraba a mí, a Patricia del Valle, la dueña de la vida que estaban a punto de firmar. Mi presencia era una formalidad, un cuerpo de 72 años necesario para validar una transacción que ya se había decidido en pasillos, donde mi voz no resonaba. El silencio era pesado, solo interrumpido por el discreto murmullo de papeles siendo ordenados. Mi yerno, Gonzalo Prieto, y mi gestor de toda la vida, Sebastián Olmos, hablaban por mí. Sus voces eran un murmullo controlado que delineaba los bordes de mi futuro, sin consultarme. Sebastián, con la frialdad de un cirujano, deslizó hacia mí un contrato de venta de 8 páginas, un documento denso que representaba los 250 metros cuadrados de mi existencia. Gonzalo, siempre el actor, colocó su mano sobre la mía. Su tacto no era de consuelo, sino de control, una presión suave pero firme que me instaba a obedecer. Su sonrisa era una máscara de afecto condescendiente, la misma que usaba cuando me explicaba cómo funcionaba el nuevo televisor, como si mi mente ya no pudiera procesar la novedad. Ambos evitaban mis ojos, concentrados en la pluma y el papel, los verdaderos protagonistas de la mañana. Patricia, es solo una firma, un trámite para asegurar la felicidad de Mariana. Por su futuro, susurró Gonzalo, su aliento con un rastro de menta cara. Sus palabras flotaban en el aire como una verdad incuestionable, un sacrificio lógico que toda madre haría. Levanté la vista del contrato, sintiendo el peso de cada letra impresa, y lo miré, directamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada por un instante. Mi voz, cuando salió, fue apenas un murmullo, pero cortó el aire denso de la oficina con una claridad inesperada. Mi futuro también importa, Gonzalo. Por un segundo, su sonrisa vaciló. Una microexpresión de fastidio antes de recomponerse. Sebastián Olmos fingió una tos discreta, reajustando sus gafas. Sabían que yo no era un obstáculo, solo una pequeña demora. La presión en la sala se intensificó. La notaria carraspeó, un sonido seco y autoritario, y echó un vistazo deliberado a su reloj de pulsera Cartier, una joya brillante que parecía contar los segundos de mi vida que estaba perdiendo. Detrás de nosotros, una pareja joven, probablemente allí para firmar la hipoteca de su primer hogar, observaba la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Sentía sus miradas en mi nuca, juzgándome, tejiendo una historia en sus mentes. La anciana obstinada, el yerno paciente, la inevitable transición de la vida. Esa humillación pública era parte del plan, una forma de hacerme sentir pequeña, irracional, una reliquia que se interponía en el camino del progreso y la felicidad de los más jóvenes. Ellos no sabían que mi quietud no era resignación, sino cálculo. Mientras la pluma esperaba inerte sobre el papel, mi mano derecha, dentro del bolsillo de mi abrigo, se aferraba a un objeto frío y sólido. Era un llavero de plata maciza, pesado y antiguo, del que colgaba una única y ornamentada llave. No era la llave de la casa que estaban vendiendo. Era la llave de la caja de seguridad 307 del Banco Nacional, la misma que mi esposo, Ricardo, me entregó una semana antes de morir, susurrando: «Esto te protegerá cuando yo no esté». Nadie más en el mundo, ni siquiera mi hija Mariana, sabía de la existencia de esa llave ni de lo que guardaba. Era mi ancla, mi secreto, la póliza de seguro contra la codicia que ahora se sentaba frente a mí, sonriendo con suficiencia. ¿Creían que me habían despojado de todo? Finalmente tomé la pluma. El plástico barato se sentía insignificante en mi mano, una herramienta ridícula para desmantelar una vida. Mi firma, aunque un poco temblorosa por la edad, fue clara y decidida. Mientras trazaba mi nombre, el mismo que había firmado incontables cheques para pagar esa casa, levanté la vista y vi el alivio cruzar los rostros de Gonzalo y Sebastián. Una sonrisa de triunfo mal disimulada apareció en los labios de mi yerno. Habían ganado.
O eso creían. Dejé la pluma sobre el escritorio y me recosté en la silla, sintiendo un frío extraño y sereno. La primera fase de su plan había concluido. La primera fase del mío acababa de comenzar. Salí de esa notaría sintiéndome invisible, pero no sabían que una mujer invisible tiene la ventaja de poder moverse sin ser vista. Mi vida, después de todo, había sido un libro de contabilidad de sacrificios silenciosos, y yo recordaba cada entrada. La casa de la Avenida de los Fresnos no fue un regalo, fue el resultado de 20 años, de 1985 a 2005, trabajando como contadora en una fábrica textil. Recuerdo el olor a algodón y aceite de máquina, los turnos dobles que tomaba para ayudar a Ricardo a pagar cada centavo de la hipoteca de $110,000. Fueron 250 metros cuadrados de sueños comprados con horas de sueño perdidas, con fines de semana sacrificados, con el zumbido constante de las máquinas de coser como banda sonora de mi juventud. Cada ladrillo de esa casa estaba cimentado con nuestro esfuerzo, un legado que ellos consideraban ahora un simple activo líquido. Luego vino la educación de Mariana. En 2012, cuando su beca para el máster en Boston no cubrió todos los gastos, no dudé. Fui a una joyería en el centro y vendí el juego de joyas de mi madre. Un collar de perlas, unos pendientes de zafiro y un broche de filigrana de oro. Recibí $35,000 por ellas, el valor de mi herencia materna. Se los transferí a Mariana ese mismo día. Ella nunca supo el detalle. El dolor de desprenderme de lo único tangible que me quedaba de mi madre. Para ella, siempre fue una ayuda familiar, una transacción sin rostro ni emoción, un recurso que simplemente apareció cuando lo necesitaba. La memoria es selectiva, especialmente cuando la gratitud es una carga. La siguiente entrada en mi libro mayor de sacrificios se registró en 2018, cuando Gonzalo se mudó a la casa. Decidieron que la cocina y el jardín necesitaban una actualización. Gonzalo, con su gusto por el lujo ajeno, eligió encimeras de mármol italiano y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una revista. Yo financié toda la remodelación con $28,000 de mis ahorros de jubilación, el dinero que había guardado para mis últimos años. «Te lo devolveremos, Patricia. Es una inversión», dijo Gonzalo mientras supervisaba a los trabajadores. Nunca vi un centavo de vuelta. En cambio, veía cómo disfrutaban de mi dinero en cenas y fiestas en el jardín que yo había pagado, mientras a mí me relegaban a un segundo plano. Poco a poco, con la excusa de la comodidad y la preocupación, tejieron una red a mi alrededor. «Para que no te estreses, mamá», decía Mariana mientras interceptaba mis estados de cuenta bancarios antes de que yo pudiera verlos. Empezaron a administrar mis finanzas, a tomar decisiones en mi nombre, siempre con una sonrisa tranquilizadora que insinuaba que mi memoria ya no era de fiar. Me convertí en una niña en mi propia casa, una figura decorativa a la que se le debía proteger de las complejidades del mundo. Me aislaron de mi propia vida, pieza por pieza, hasta que solo les quedó el golpe final: vender la casa bajo mis narices. No se daban cuenta de que mi silencio no era olvido, era observación, y la primera pieza del dominó estaba por caer. El aire en la notaría Quintana, en la calle de la Moneda 45, olía a lo que huelen los finales: papel viejo, café recalentado y la madera pulida de muebles que han sido testigos de demasiadas despedidas. Eran las 11 de la mañana de un lunes gris, y yo era la figura central de una obra en la que no tenía diálogo. Sentada en una silla de cuero que se sentía demasiado grande y fría, observaba a la notaria, Laura Quintana, una mujer de gestos eficientes y mirada impaciente. Nadie me miraba a mí, a Patricia del Valle, la dueña de la vida que estaban a punto de firmar. Mi presencia era una formalidad, un cuerpo de 72 años necesario para validar una transacción que ya se había decidido en pasillos donde mi voz no resonaba. El silencio era pesado, solo interrumpido por el discreto murmullo de papeles siendo ordenados. Mi yerno, Gonzalo Prieto, y mi gestor de toda la vida, Sebastián Olmos, hablaban por mí. Sus voces eran un murmullo controlado que delineaba los bordes de mi futuro sin consultarme. Sebastián, con la frialdad de un cirujano,
Deslizó hacia mí un contrato de venta de 8 páginas, un documento denso que representaba los 250 metros cuadrados de mi existencia. Gonzalo, siempre el actor, colocó su mano sobre la mía. Su tacto no era de consuelo, sino de control, una presión suave pero firme que me instaba a obedecer. Su sonrisa era una máscara de afecto condescendiente, la misma que usaba cuando me explicaba cómo funcionaba el nuevo televisor, como si mi mente ya no pudiera procesar la novedad. Ambos evitaban mis ojos, concentrados en la pluma y el papel, los verdaderos protagonistas de la mañana. «Patricia, es solo una firma, un trámite para asegurar la felicidad de Mariana. Por su futuro», susurró Gonzalo, su aliento con un rastro de menta cara. Sus palabras flotaban en el aire como una verdad incuestionable, un sacrificio lógico que toda madre haría. Levanté la vista del contrato, sintiendo el peso de cada letra impresa, y lo miré directamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada por un instante. Mi voz, cuando salió, fue apenas un murmullo, pero cortó el aire denso de la oficina con una claridad inesperada. «Mi futuro también importa, Gonzalo». Por un segundo su sonrisa vaciló, una microexpresión de fastidio antes de recomponerse. Sebastián Olmos fingió una tos discreta, reajustando sus gafas. Sabían que yo no era un obstáculo, solo una pequeña demora. La presión en la sala se intensificó. La notaria carraspeó, un sonido seco y autoritario, y echó un vistazo deliberado a su reloj de pulsera Cartier, una joya brillante que parecía contar los segundos de mi vida que estaba perdiendo. Detrás de nosotros, una pareja joven, probablemente allí para firmar la hipoteca de su primer hogar, observaba la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Sentía sus miradas en mi nuca, juzgándome, tejiendo una historia en sus mentes. La anciana obstinada, el yerno paciente, la inevitable transición de la vida. Esa humillación pública era parte del plan, una forma de hacerme sentir pequeña, irracional, una reliquia que se interponía en el camino del progreso y la felicidad de los más jóvenes. Ellos no sabían que mi quietud no era resignación, sino cálculo. Mientras la pluma esperaba inerte sobre el papel, mi mano derecha, dentro del bolsillo de mi abrigo, se aferraba a un objeto frío y sólido. Era un llavero de plata maciza, pesado y antiguo, del que colgaba una única y ornamentada llave. No era la llave de la casa que estaban vendiendo. Era la llave de la caja de seguridad 307 del Banco Nacional, la misma que mi esposo, Ricardo, me entregó una semana antes de morir, susurrando: «Esto te protegerá cuando yo no esté». Nadie más en el mundo, ni siquiera mi hija Mariana, sabía de la existencia de esa llave, ni de lo que guardaba. Era mi ancla, mi secreto, la póliza de seguro contra la codicia que ahora se sentaba frente a mí, sonriendo con suficiencia. ¿Creían que me habían despojado de todo? Finalmente tomé la pluma. El plástico barato se sentía insignificante en mi mano, una herramienta ridícula para desmantelar una vida. Mi firma, aunque un poco temblorosa por la edad, fue clara y decidida. Mientras trazaba mi nombre, el mismo que había firmado incontables cheques para pagar esa casa, levanté la vista y vi el alivio cruzar los rostros de Gonzalo y Sebastián. Una sonrisa de triunfo mal disimulada apareció en los labios de mi yerno. Habían ganado, o eso creían. Dejé la pluma sobre el escritorio y me recosté en la silla, sintiendo un frío extraño y sereno. La primera fase de su plan había concluido. La primera fase del mío acababa de comenzar. Y yo no necesitaba un ejército, solo la verdad. Mi salida fue silenciosa, casi fantasmal. Nadie se levantó para despedirme ni me ofreció ayuda para bajar el pequeño escalón de la entrada. Me convertí en aire en el momento en que mi firma secó sobre el papel. Mientras caminaba por la calle de la Moneda, el sol pálido de la mañana se sentía como un foco sobre mi nuca. Los dejé atrás, celebrando su victoria con apretones de manos y sonrisas cómplices, creyendo que la anciana confundida se dirigía a casa para empacar sus recuerdos en cajas de cartón. Salí de esa notaría sintiéndome invisible, pero ellos no sabían que una mujer invisible tiene la inmensa ventaja de poder moverse sin ser vista, de observar sin ser observada. Y yo tenía mucho que observar. Mi vida, después de todo,
Había sido un libro de contabilidad de sacrificios silenciosos, y yo recordaba cada entrada, cada centavo, cada hora. La casa de la Avenida de los Fresnos no fue un regalo del cielo. Fue el resultado tangible de 20 años de mi vida, desde 1985 hasta 2005, trabajando como contadora en una fábrica textil. Todavía puedo sentir el olor a algodón crudo y aceite de máquina impregnado en mi ropa al final del día. Recuerdo el zumbido constante de las máquinas de coser, un sonido que se convirtió en la banda sonora de mi juventud tardía. Tomaba turnos dobles sin quejarme, sumando columnas de números bajo la luz fluorescente para ayudar a Ricardo a pagar cada centavo de la hipoteca de $110,000. Fueron 250 metros cuadrados de sueños comprados, con horas de sueño perdidas y fines de semana que nunca existieron. Cada ladrillo de esa casa estaba cimentado con nuestro esfuerzo conjunto, un testamento de nuestra paciencia y perseverancia. Ricardo y yo solíamos sentarnos en el porche durante las noches de verano, mirando las estrellas y hablando de cómo cada rincón de esa casa guardaría nuestras historias. La pagamos por completo en 2005, y recuerdo la sensación de libertad, la ligereza de saber que ese techo era verdaderamente nuestro. Era más que una propiedad. Era el santuario que habíamos construido para nuestra familia, el legado que planeábamos dejar. Verla reducida a una cifra en un contrato de venta, un simple activo líquido para financiar los caprichos de otros, era como verlos arrancar las páginas del diario de mi vida, una por una, sin siquiera molestarse en leerlas. Era un sacrilegio que no podía, ni pensaba, perdonar. Luego vino la educación de Mariana, nuestra única hija, la luz de nuestros ojos. En 2012 recibió esa llamada que lo cambió todo. Había sido aceptada en un máster en Boston, una oportunidad de oro. Su voz al teléfono era una mezcla de euforia y pánico. La beca que le habían otorgado no cubría todos los gastos y necesitaba una suma considerable para matricularse. Yo no lo dudé ni un segundo. Antes de que terminara de explicarme su angustia, mi mente ya estaba trabajando, calculando, encontrando una solución. Para mí, no había nada que discutir. Su futuro era la inversión más importante que jamás haría, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Lo que ella nunca supo fue el verdadero costo de esa inversión, el pedazo de mi propia historia que tuve que liquidar. Al día siguiente tomé el pequeño cofre de madera donde guardaba las joyas de mi madre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba mi herencia, un collar de perlas que olía a su perfume, unos pendientes de zafiro que reflejaban el color de sus ojos y un delicado broche de filigrana de oro. Eran lo único tangible que me quedaba de ella. Fui a una joyería en el centro, un lugar con vitrinas polvorientas y un tasador de mirada cansada. Me ofreció $35,000 por el lote completo. Sentí una punzada en el pecho, pero acepté sin regatear. Esa misma tarde, transferí el dinero a la cuenta de Mariana. Ella lo recibió con un «Gracias, mamá, eres la mejor», sin preguntar de dónde había salido. Para ella, fue solo una ayuda familiar, un recurso que apareció mágicamente cuando lo necesitaba. La siguiente entrada en mi libro mayor de sacrificios se registró en 2018, el año en que Gonzalo se mudó a la casa. Con su encanto calculador y sus gustos caros, pronto decidió que la cocina y el jardín necesitaban una actualización para estar a la altura de su estatus social. Desplegaba revistas de diseño sobre la mesa del comedor, señalando encimeras de mármol italiano y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial. Mariana, deslumbrada por su visión de una vida perfecta, apoyaba cada una de sus ideas. Yo, queriendo ver feliz a mi hija y aún ingenua sobre las verdaderas intenciones de mi yerno, acepté financiar la remodelación. «Te lo devolveremos, Patricia. Considéralo una inversión en la propiedad», me aseguró Gonzalo con esa sonrisa que ahora sé que es una máscara. Retiré $28,000 de mis ahorros de jubilación, el fondo que había acumulado con tanto esmero para asegurar una vejez tranquila y sin sobresaltos. Vi cómo ese dinero, que representaba mi seguridad futura, se transformaba en grifos de diseño y en un sistema de riego automático para un césped que yo ya casi no pisaba.
Mientras los trabajadores martillaban y taladraban, sentía cómo mi casa se iba convirtiendo en la de ellos. Gonzalo supervisaba cada detalle, no como un invitado agradecido, sino como el nuevo señor del feudo. Por supuesto, nunca vi un centavo de vuelta. La inversión fue solo para ellos, y mi recompensa fue ver cómo disfrutaban de mi dinero en cenas y fiestas, en el jardín remodelado, mientras a mí me relegaban a un segundo plano. Poco a poco, con la excusa de la comodidad y la preocupación por mi bienestar, tejieron una red invisible a mi alrededor. «Para que no te estreses, mamá. Déjame encargarme de las facturas», decía Mariana mientras interceptaba mis estados de cuenta bancarios antes de que yo pudiera verlos. Empezaron a administrar mis finanzas, a tomar decisiones en mi nombre, siempre con una sonrisa tranquilizadora que insinuaba que mi memoria ya no era de fiar, que me estaba volviendo frágil. Me convertí en una niña en mi propia casa, una figura decorativa a la que se le debía proteger de las complejidades del mundo. Me preguntaban si había tomado mis medicinas, pero nunca si tenía una opinión sobre el destino de mi propio dinero. El aislamiento fue la herida más profunda, el más cruel de los sacrificios. Me despojaron de mi autonomía pieza por pieza, no con gritos ni amenazas, sino con caricias condescendientes y frases amables que enmascaraban su control. Me hicieron dudar de mi propia mente, una táctica sutil y devastadora. Creyeron que al quitarme el control de mis finanzas, me quitaban también la capacidad de pensar, de recordar, de planificar. No se daban cuenta de que mi silencio no era olvido ni resignación, era observación. Cada factura que escondían, cada decisión que tomaban sin consultarme, cada mirada de lástima que intercambiaban, creyendo que yo no los veía, todo quedaba registrado en mi memoria. Una contadora nunca olvida un desbalance. Habían subestimado la claridad que puede traer la soledad forzada. Mientras ellos se movían por mi casa como si ya fuera suya, yo pasaba mis horas en silencio, reconstruyendo su estrategia, analizando sus movimientos. Cada sacrificio que hice por ellos no fue un acto de amor correspondido, sino un peldaño que usaron para subir más alto a mi costa. Creían que la historia ya estaba escrita y que yo era solo un personaje secundario en el capítulo final de mi propia vida. Pero se equivocaban. Cada sacrificio se había convertido en una cuenta por cobrar, y yo, la contadora meticulosa que siempre fui, estaba a punto de emitir la factura final. La primera pieza del dominó estaba a punto de caer, y el sonido resonaría mucho más allá de las paredes de esa casa. El primer paso después de dejar la notaría no fue hacia mi casa, sino hacia el Banco Nacional. El llavero de plata, frío y pesado en mi bolsillo, era un ancla en la tormenta de humillación. Cada paso por las calles de la ciudad era deliberado, una marcha silenciosa hacia la recuperación. Entré al banco, un edificio de mármol y silencio, y me dirigí al subsuelo, donde el aire es siempre más denso y el tiempo parece detenerse. El empleado, un joven que apenas me miró, me guió hasta la bóveda. El sonido metálico de la reja al abrirse fue como el primer compás de una sinfonía que solo yo podía escuchar. Frente a la pared de cajas de seguridad, busqué el número 307. La llave ornamentada, la última promesa de Ricardo, se deslizó en la cerradura con una suavidad que desmentía los años de espera. Dentro de la caja metálica, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, solo había un sobre grueso de papel manila. Mis manos no temblaron al tomarlo. Dentro, un documento amarillento, fechado el 15 de mayo de 1998, con los sellos notariales aún vibrantes y la firma elegante de mi esposo. Era el acta de constitución de un fideicomiso irrevocable. Con una precisión que me sorprendió a mí misma, mis ojos de contadora encontraron la cláusula clave, la número 7. La propiedad de la Avenida de los Fresnos era invendible mientras yo viviera, siendo yo la única administradora y beneficiaria vitalicia. Cualquier venta requería mi consentimiento explícito, certificado ante un notario distinto al de la Constitución. La venta que acababa de firmar era, legalmente, un fantasma, un acto nulo. La casa nunca había sido de Mariana para poder venderla. Guardé el original y, con la calma de un cirujano,
Saqué mi teléfono y tomé fotografías nítidas y bien iluminadas de cada una de las páginas, asegurándome de que cada sello y cada firma fueran perfectamente legibles. El alivio que sentí no fue cálido, sino frío y afilado como el acero. No era la alegría de haber encontrado una salida, sino la sombría satisfacción de confirmar que mis enemigos habían caído en una trampa que mi esposo había puesto para ellos hacía más de 25 años. Ricardo no solo me había dejado una casa, me había dejado un arma. Y yo, a mis 72 años, estaba a punto de aprender a usarla con una precisión devastadora. El primer pilar de su castillo de naipes estaba a punto de desmoronarse. ¿Pero sería suficiente para detenerlos? Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, marqué el número de la oficina de Sebastián Olmos. Adopté la voz que ellos esperaban de mí, frágil, un poco temblorosa, con pausas que sugerían confusión. Sebastián, querido, soy Patricia. Estoy un poco confundida con todos estos papeles de la venta. Le expliqué con una estudiada vacilación que mi sobrino, un supuesto contador, vendría a visitarme y quería ayudarme a entender mis impuestos para el próximo año. ¿Serías tan amable de enviarme una copia de mi expediente completo? Así él puede revisarlo todo con calma. Sebastián, sin duda sonriendo con condescendencia al otro lado de la línea, accedió de inmediato, prometiendo enviarlo por mensajería ese mismo día. Lo que él no sabía era que la aplicación de mi teléfono, esa que uso para no olvidar recados, estaba grabando cada una de sus amables y falsas palabras. Con las fotos del fideicomiso en mi teléfono, me dirigí a la oficina del doctor Ferrer, el abogado litigante que mi amiga Inés me había recomendado. Su despacho no olía a papel viejo, sino a cuero y a la confianza que emana de la competencia. Le mostré las imágenes en la pantalla de mi celular. Él se ajustó las gafas, amplió la imagen y leyó la cláusula 7 en silencio. Sus cejas se alzaron ligeramente. «Señora del Valle», dijo finalmente. Su voz era grave y segura. «Esto lo cambia todo. La venta es nula de pleno derecho. Han vendido una propiedad que legalmente no podían tocar. Su validación fue como verter cemento en los cimientos de mi plan. No era solo mi convicción. Ahora tenía la ley de mi lado. Me explicó los pasos a seguir, y por primera vez en meses sentí que el suelo bajo mis pies era firme. Esa tarde llamé a mi hija. Necesitaba una pieza más del rompecabezas. «Mariana, cariño, he estado pensando. ¿El dinero de la casa? ¿Cuándo lo recibiré?» Mi voz sonaba preocupada, la de una anciana temerosa por su futuro. Mariana suspiró al otro lado de la línea, un sonido cargado de impaciencia y culpa mal disimulada. «Ay, mamá, es complicado. Son procesos bancarios. Tú no te preocupes». Presioné un poco más, fingiendo no entender. Fue entonces cuando su control se quebró. «Sí, mamá, la malvendí. ¿Es lo que querías oír? La vendí por menos para tener el dinero rápido. La boda es mañana. No había opción». Sus palabras claras y cortantes quedaron grabadas. La onda de audio en la pantalla de mi teléfono vibraba como un sismógrafo registrando un terremoto. Tenía su confesión. «Tus palabras, Mariana, no las mías». El jueves por la tarde, un mensajero entregó un paquete voluminoso de la firma de Olmos. Era mi vida de los últimos años, reducida a una pila de papeles de casi 10 centímetros de alto. Esa noche no dormí. Con una lupa de joyero y una taza de café negro bien cargado, me senté en la mesa de la cocina, la misma que Gonzalo había insistido en reemplazar. Revisé cada factura, cada estado de cuenta, cada correspondencia. Durante horas, solo se escuchó el susurro de las hojas al pasar. Mis años como contadora me habían enseñado que el diablo no solo está en los detalles, sino en los anexos, en las notas al pie, en los documentos que nadie se molesta en leer. Y yo siempre leía la letra pequeña. Fue a las 3 de la madrugada cuando lo encontré. Engrapado en la parte de atrás de una tasación preliminar, había una copia de un correo electrónico. La impresora había dejado una leve mancha de tóner en la esquina, pero el texto era inequívoco. El remitente era Sebastián Olmos. El destinatario, Gonzalo Prieto. La fecha, 2 semanas antes de la firma en la notaría. El asunto, Operación del Valle. Mi corazón latió con un ritmo frío y constante, mientras leía el cuerpo del mensaje. Gonzalo,
Debemos acelerar la firma antes de que tu suegra ponga reparos o revise los documentos a fondo. La ventana de oportunidad es ahora. Era la prueba de la conspiración, la evidencia de su premeditación. Sabían perfectamente que estaban actuando a mis espaldas, y aquí estaba su confesión por escrito. Mi búsqueda no había terminado. Con la adrenalina recorriendo mis venas, seguí revisando la sección de transacciones financieras. Y allí estaba, en un extracto bancario de la cuenta de depósito en garantía. Una transferencia por $150,000, el adelanto del comprador. Pero el dinero no había sido transferido a mi cuenta. El número de cuenta de destino era otro. 0888 45 231. Una cuenta conjunta a nombre de Mariana del Valle y Gonzalo Prieto. El dinero nunca me llegó. El rastro era innegable. Una línea directa desde la venta de mi casa hasta el bolsillo de mi yerno. No era solo un abuso de confianza. No era solo una venta fraudulenta. Era un robo, simple y llanamente. Tenían el dinero, el poder y la juventud. Yo tenía la verdad. Y la verdad, a diferencia del dinero, no se devalúa. El viernes por la tarde, envié las fotos de mis hallazgos al doctor Ferrer. Su llamada llegó a las 6 en punto. Su voz, al otro lado de la línea, ya no era solo profesional. Había un matiz de indignación contenida, la de un hombre que respeta la ley y desprecia a quienes la retuercen para su beneficio. Patricia, tenemos todo. El fideicomiso anula la venta. El audio demuestra la mala fe. El correo prueba la conspiración. Y la transferencia bancaria es evidencia de fraude y apropiación indebida. Hizo una pausa y pude imaginarlo en su oficina, mirando por la ventana. La boda de mañana, continuó con una calma glacial, será, en efecto, inolvidable. Colgué el teléfono y me dirigí a mi armario. Me puse mi mejor vestido. No para celebrar un comienzo, sino para presidir un final. Mi plan no nació del odio, sino de la aritmética. El odio es un fuego que consume, pero la aritmética es fría, precisa e irrefutable. El lunes, a las 3 de la tarde, después de un café con Inés que me devolvió la claridad, me dirigí al Banco Nacional. Cada paso sobre el mármol del vestíbulo resonaba como el tic-tac de un reloj que solo yo podía oír. No me sentía como una víctima buscando refugio, sino como una general dirigiéndose a su arsenal. El aire en la bóveda subterránea era denso y olía a metal y a secretos guardados durante décadas. Le entregué mi llave al empleado, un joven con una expresión de aburrimiento que no podía imaginar el tesoro que su gesto rutinario estaba a punto de desvelar. La caja de seguridad 307 se deslizó hacia mí con un suave silbido metálico, un sonido de promesa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, un único sobre de papel manila esperaba pacientemente. Mis manos no temblaron al abrirlo. Allí estaba, el acta de constitución del fideicomiso irrevocable, fechada el 15 de mayo de 1998. El papel era grueso, casi como un pergamino, y la tinta de la firma de Ricardo aún parecía fresca. Mis ojos, entrenados por años de revisar contratos, buscaron la cláusula 7. Leí las palabras que mi esposo había diseñado como un escudo para mí. La propiedad de la Avenida de los Fresnos será administrada en vida y en beneficio exclusivo de Patricia del Valle. Dicha propiedad es invendible e intransferible mientras la beneficiaria viva, y cualquier intento de enajenación sin su consentimiento explícito, certificado ante un notario distinto al de la Constitución, será nulo de pleno derecho. La venta era un fantasma legal. Mi casa nunca había dejado de ser mía. No sentí una explosión de alegría, sino una calma glacial, la satisfacción de una ecuación que se resuelve correctamente. Saqué mi teléfono y, con la precisión de un archivista, fotografié cada una de las 4 páginas del documento. Me aseguré de que la luz fuera perfecta, que cada sello notarial y cada firma fueran nítidos como el cristal. Guardé el original de vuelta en su sobre, en su caja, en su bóveda. Ya no era solo un recuerdo de mi esposo. Era la piedra de Rosetta de mi contraataque, la prueba irrefutable que desmontaría su mentira, ladrillo por ladrillo. Salí del banco sintiendo el peso del sobre original en mi bolso, un lastre que me anclaba a la realidad y a la justicia. Ellos habían firmado un papel,
Yo tenía la ley. ¿Pero sería suficiente para detener a 2 tiburones hambrientos? Martes, a las 9 de la mañana en punto, realicé la llamada más importante de mi vida. Marqué el número de la oficina de Sebastián Olmos y, al escuchar su voz aceitosa, activé la aplicación de grabación de mi teléfono. Mi propia voz se transformó, volviéndose temblorosa, la de una anciana confundida que apenas puede seguir el hilo de sus pensamientos. Sebastián, querido, soy Patricia. Con todo este lío de la venta, estoy un poco perdida. Hice una pausa, dejando que él llenara el silencio con su condescendencia. Mi sobrino, el que es contador, vendrá a verme y me ha pedido los papeles para ayudarme con los impuestos. ¿Serías tan amable de enviarme una copia de mi expediente completo? Sebastián mordió el anzuelo. Por supuesto, Patricia. No te preocupes por nada. Te lo envío hoy mismo. Su amabilidad era el veneno más dulce. Colgué, miré la onda de audio guardada y sonreí. Tenía su cooperación grabada. El miércoles por la mañana me reuní con el doctor Ferrer, el abogado que Inés me había recomendado. Su despacho, en el piso 20 de un edificio con vistas a toda la ciudad, no olía a derrota, sino a estrategia. Era un hombre de unos 60 años, con una mirada que parecía capaz de leer la letra pequeña a 10 metros de distancia. No le conté una historia de penas. Le presenté un caso. Deslicé mi teléfono sobre su escritorio de caoba y le mostré las fotos del fideicomiso. Observó las imágenes en silencio, ampliando la cláusula 7 con un movimiento de sus dedos. Sus cejas se arquearon levemente. «Señora del Valle», dijo finalmente. Su voz era grave y resonante. «Esto es una fortaleza inexpugnable. La venta es nula». Su validación profesional fue como el primer disparo en una batalla que, hasta ese momento, solo se había librado en mi mente. El jueves por la tarde, un mensajero entregó un paquete de la firma de Olmos. Era una caja de cartón que pesaba casi 5 kilos, llena de carpetas. Era mi vida financiera de los últimos 5 años, empaquetada y entregada por el mismo hombre que había ayudado a desmantelarla. Esa noche no dormí. Preparé una jarra de café negro y me senté en la mesa de la cocina. Con mi vieja lupa de contadora, empecé el trabajo forense. Página por página, factura por factura, estado de cuenta por estado de cuenta. Buscaba una aguja en un pajar, pero sabía que la codicia, como la tinta, siempre deja una mancha. Durante horas, el único sonido fue el susurro del papel y el lento goteo de la cafetera. Mi mente, que ellos creían nublada, estaba más afilada que nunca. A las 3:15 de la madrugada, la encontré, engrapada torpemente detrás de una tasación de la propiedad, como si fuera un apéndice sin importancia. Había una copia de un correo electrónico. El remitente era Sebastián Olmos, el destinatario, Gonzalo Prieto. La fecha, 2 semanas antes de la firma en la notaría. El asunto, Operación del Valle. Mi respiración se detuvo mientras leía el cuerpo del mensaje. Gonzalo, debemos acelerar la firma, antes de que tu suegra ponga reparos o revise los documentos a fondo. La ventana de oportunidad es ahora. Era la pistola humeante, la prueba de la conspiración, de su conocimiento y de su intención de engañarme. Fotografié el documento, la imagen nítida y condenatoria. Ya no era solo una venta nula, era un fraude premeditado. Pero la auditoría no había terminado. Con la adrenalina como combustible, continué revisando la sección de transacciones. Y allí, en un extracto de la cuenta de depósito, en garantía, estaba la segunda pieza clave. Una transferencia de $150.000, el adelanto del comprador, realizada el día después de la firma. Pero el dinero no había sido transferido a mi cuenta. El número de cuenta de destino era 088-45-231, una cuenta conjunta a nombre de Mariana del Valle y Gonzalo Prieto. Habían desviado el dinero. Era un robo, documentado y sellado por el banco. La malversación era tan clara como los números en la página. El castillo de naipes que habían construido estaba completo, y yo tenía en mis manos el soplo de viento que lo derribaría. El viernes por la tarde, envié las nuevas pruebas al doctor Ferrer. Su llamada llegó a las 6 en punto. Su tono ya no era solo profesional.
Había una nota de acero en su voz. «Patricia, tenemos todo. El fideicomiso anula la venta. El correo electrónico prueba la conspiración. La transferencia bancaria es evidencia de fraude y apropiación indebida. Están acabados». Hizo una pausa y supe que estaba pensando en el golpe final. «La boda de mañana», continuó con una calma que me heló la sangre, «será, en efecto, inolvidable. Estaré allí, como un viejo amigo de la familia, a mi señal». Colgué el teléfono y el silencio de la casa me pareció, por primera vez en mucho tiempo, un aliado. Fui a mi armario y saqué el vestido de seda azul que había usado para el aniversario de bodas de oro de mis padres. Lo toqué, sintiendo la suavidad de la tela. No era un vestido de luto ni de celebración. Era un uniforme. Mientras lo preparaba, mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que había sido borrada de su propia vida. Pero la mujer que iría a esa boda no era invisible. Sería el evento social del año, con 200 invitados de la élite de la ciudad. El escenario perfecto. Me puse mi mejor vestido no para celebrar el comienzo de su vida juntos, sino para presidir el final de su farsa. Y mi brindis, les aseguré en silencio, sería uno que jamás olvidarían. El viernes amaneció con una quietud antinatural, el silencio que precede a las tormentas. Era el día antes de la boda, y el aire en mi casa se sentía cargado de una electricidad invisible. Sabía que mi plan estaba en marcha, pero la espera era una forma sutil de tortura. La llamada llegó a mediodía. Era Mariana. Su voz, usualmente melosa cuando quería algo, tenía un filo de estrés. «Mamá, ¿ya tienes listo tu vestido? Gonzalo y yo pasaremos por ti mañana a las 5. Por favor, sé puntual». No preguntó cómo estaba. No le importaba. Su preocupación era logística, asegurarse de que el accesorio de la madre anciana estuviera listo para su gran día. Esa llamada, tan vacía de afecto, fue la gota que derramó el vaso. Decidí que no esperaría hasta el brindis para hacer mi primer movimiento. La guerra se gana batalla a batalla. Mi mente, la mente de contadora que ellos habían despreciado, se puso a trabajar. No atacaría el pilar central de su fraude todavía. Eso estaba reservado para la gran audiencia de mañana. Empezaría por los cimientos, por una deuda más pequeña pero igualmente documentada. Fui a mi viejo escritorio de roble, el único mueble que se salvó de la actualización de Gonzalo, y abrí el tercer cajón. Allí, en una carpeta etiquetada como Renovaciones 2018, estaban todas las facturas y los comprobantes de transferencia de los $28,000 que pagué por su cocina de mármol y su jardín de revista. Cada recibo era una pequeña pieza de su arrogancia, una prueba tangible de una promesa rota. «Te lo devolveremos, Patricia. Es una inversión». Recordé las palabras de Gonzalo. Era hora de cobrar esa inversión, con intereses. En la invitación de boda, impresa en un papel absurdamente grueso y con letras doradas, figuraba el nombre de la empresa de catering, Gastronomía Exquisita. Una búsqueda rápida en Internet me dio su número de teléfono. Marqué con una calma que me sorprendió a mí misma. No me presenté como una madre despechada, sino como la administradora de un patrimonio familiar que estaba realizando una auditoría de último minuto. Mi voz era serena, profesional, la misma que usaba durante décadas para hablar con proveedores y bancos. «Buenas tardes. Hablo en relación con el evento de Mariana del Valle y Gonzalo Prieto en la Hacienda San Gabriel. Ha surgido una discrepancia financiera que requiere aclaración inmediata antes de que se realice el pago final». Dejé que la frase flotara en el aire, cargada de implicaciones. La mujer al otro lado de la línea, la coordinadora de eventos, pasó de un tono efusivo a uno de cautela profesional. Le expliqué con la misma estudiada vaguedad que existía una deuda personal significativa del señor Prieto con el patrimonio del Valle, una suma de $28,000 que estaba siendo reclamada formalmente. Insinué, sin afirmarlo directamente, que los fondos destinados a pagar sus servicios podrían estar comprometidos por esta disputa legal. Solo queremos asegurarnos de que todos nuestros proveedores estén al tanto de la situación financiera real antes de proceder, añadí con una amabilidad gélida. Le ofrecí enviarle por correo electrónico copias de las facturas como
Documentación de respaldo para sus archivos. La semilla de la duda estaba sembrada en el terreno más fértil. El miedo de un negocio a no cobrar. Pude escuchar el cambio en su respiración, el sonido de un teclado mientras probablemente abría el archivo del evento. Una boda de $120,000 es un contrato importante, y la posibilidad de que el pago estuviera contaminado por un fraude familiar era una bandera roja del tamaño de un país. «Entiendo, señora del Valle. Agradezco su transparencia», dijo con una formalidad repentina. «Me pondré en contacto con el señor Prieto de inmediato para solicitar una garantía de pago de una fuente no disputada. Nuestra política es muy estricta en estos casos». Colgué el teléfono sabiendo que había encendido una mecha. No había roto ningún contrato ni hecho ninguna acusación formal, pero había introducido una variable que ellos no podían controlar: el pánico de un proveedor de lujo a punto de ser estafado. Mi pequeña victoria estaba en camino. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. No contesté. Luego, un mensaje de texto de Gonzalo, escrito todo en mayúsculas. «¿Qué demonios estás haciendo? Llámame ahora». Ignoré el mensaje. Dejé que la incertidumbre lo consumiera. Imaginé la escena. Gonzalo, en medio de los preparativos finales, recibiendo una llamada de su carísimo proveedor de catering, cuestionando su solvencia. Su máscara de encanto y control se habría agrietado, revelando la furia impotente que se escondía debajo. Había atacado su punto más débil, su imagen, su estatus. Le había recordado que, a pesar de sus planes, el dinero que estaba usando para construir su nueva vida todavía tenía el rastro de mis sacrificios, y yo tenía los recibos para probarlo. Finalmente fue Mariana quien llamó, su voz un siseo de furia contenida. «Mamá, ¿se puede saber qué juego estás jugando? El organizador de la boda acaba de llamar a Gonzalo. Lo humillaste». Ya no había rastro de la hija preocupada por la puntualidad. Ahora era la defensora de su prometido, la guardiana de su fiesta perfecta. Mantuve mi tono tranquilo, casi didáctico. «No estoy jugando a nada, Mariana. Simplemente estoy poniendo mis cuentas en orden. Recordé esa deuda de la remodelación de la cocina, y como están gastando tanto dinero, supuse que finalmente tendrían los medios para pagarme. Es una simple cuestión de contabilidad, querida». Mi serenidad era un muro contra el que su ira se estrellaba sin efecto, y eso la enfurecía aún más. «Es por mi boda, por mi felicidad. ¿No te importa?», gritó, su voz rompiéndose. Por primera vez en nuestra conversación, dejé que un filo de acero se colara en mi voz. «Tu felicidad me ha costado mi casa, mis ahorros y mi herencia. Creo que tengo derecho a preguntar por $28,000. Considéralo un pequeño adelanto de todo lo que me debes». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Era la primera vez que le hablaba de esa manera, no como una madre abnegada, sino como una acreedora. En ese silencio, sentí cómo la dinámica de poder, que había estado tan desequilibrada durante años, comenzaba a temblar, a buscar un nuevo centro de gravedad. Ya no era solo su madre, era una amenaza. La llamada terminó con un portazo telefónico de su parte, pero yo sabía que el mensaje había sido entregado. Ya no era la anciana dócil y confundida que habían dejado en la notaría. Era un agente activo en mi propia vida, capaz de causar problemas, de alterar sus planes meticulosamente trazados. Esta pequeña escaramuza no me devolvía mi casa ni mi dinero, pero me devolvía algo casi tan valioso: la iniciativa. Ahora irían a esa boda no con la arrogancia del triunfo, sino con una pizca de miedo, mirando por encima del hombro, preguntándose qué más podría hacer yo. Había logrado que dudaran, y la duda era el primer paso hacia su caída. Me acerqué al armario y volví a mirar el vestido de seda azul. Colgaba allí, esperando. La batalla de mañana sería pública, ruidosa y definitiva. La de hoy había sido silenciosa, quirúrgica, un golpe preciso a sus nervios. Sentí una fría y clara satisfacción. No era alegría, sino la confirmación de que mis habilidades no se habían oxidado. La contadora seguía viva dentro de mí, y estaba a punto de realizar el balance final más importante de su vida. El tablero de ajedrez estaba listo, y por primera vez en mucho tiempo,
Era mi turno de mover, y sabía exactamente cuál sería mi siguiente jugada. El jaque mate estaba preparado. La Hacienda San Gabriel era un monumento al mal gusto financiado con mi vida. Candelabros de cristal, tan grandes como pequeños árboles, colgaban del techo de vigas de madera, arrojando una luz dorada y pretenciosa sobre 200 invitados vestidos con sus mejores mentiras. El aire olía a peonías importadas y a la desesperación de Gonzalo por parecer un hombre de fortuna antigua. Él estaba en el centro de todo, con un micrófono en la mano, su smoking hecho a medida y una sonrisa que había practicado frente al espejo. A su lado, mi hija Mariana, envuelta en un vestido de $12,000. Lo miraba con una adoración que me revolvía el estómago. Todo este teatro, cada copa de champán, cada canapé de salmón, había sido pagado con la venta fraudulenta de mi hogar. Disfrutaban de su triunfo, sin saber que el telón estaba a punto de caer sobre su farsa. Gonzalo terminó su discurso con un brindis por los nuevos comienzos y el poder del amor. Los aplausos resonaron en el gran salón. Antes de que el maestro de ceremonias pudiera continuar, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado, y captó la atención de las mesas cercanas. Con la sonrisa más dulce y frágil que pude invocar, me acerqué al escenario. «Si me permiten», dije con una voz suave que, sin embargo, se proyectó con una claridad sorprendente. «Quisiera ofrecer mi bendición a los novios». Gonzalo, atrapado por la etiqueta social, no tuvo más remedio que sonreír y cederme el micrófono. Pude ver un destello de fastidio en sus ojos, creyendo que iba a aburrirlos con las divagaciones de una anciana. Se equivocaba. La contabilidad final estaba a punto de comenzar, y cada invitado sería testigo. Tomé el micrófono, sintiendo su peso frío en mi mano. El amor de una madre es un libro de contabilidad sin balance final. Comencé, y vi a algunos invitados asentir conmovidos. Recordamos el primer paso, la primera palabra, cada fiebre y cada logro. Sacrificamos nuestros sueños para que ellos puedan construir los suyos. Miré directamente a Mariana, que sonreía, creyendo que esto era un tributo a ella. Una madre hace todo por la felicidad de su hija. Hechos, no palabras. Pero esta noche, mientras los veo aquí, rodeados de tanto lujo, me hago una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular en voz alta. Hice una pausa, dejando que el silencio se espesara. ¿Qué hace una hija por su madre? La pregunta quedó suspendida en el aire, despojando al ambiente de su calidez artificial. El cambio en la atmósfera fue palpable. Saqué mi teléfono de mi pequeño bolso de noche y un altavoz Bluetooth no más grande que mi palma. Lo encendí con un gesto tranquilo. A veces, las respuestas más honestas se dan cuando creemos que nadie importante está escuchando. Presioné play. La voz de Mariana, clara y teñida de impaciencia, llenó el salón. «Sí, mamá, la malvendí. ¿Es lo que querías oír? La vendí por menos para tener el dinero rápido. La boda es mañana. No había opción». Reproduje la frase 2 veces. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío sonoro donde antes había música y risas. Mariana se quedó blanca como el nácar de su collar. Su mano voló a su boca, y sus ojos, llenos de pánico, buscaron los de Gonzalo. Él la miraba con incredulidad y furia. «¿Tus palabras, Mariana?» «No las mías», dije con una calma gélida, apagando el dispositivo. «La malvendiste. Mi casa. El lugar donde aprendiste a caminar. Vendido a precio de saldo para financiar esta exhibición». Mi voz no tembló. No había ira en ella, solo el peso de un hecho irrefutable. Gonzalo, recuperándose del shock, dio un paso hacia mí. «¡Estás senil!», gritó al micrófono, su voz una mezcla de pánico y desprecio. «Mi suegra no sabe lo que dice. Está confundida. Seguridad, por favor». Algunos invitados se movieron incómodos en sus asientos, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, lo miré directamente a los ojos, y el desprecio en los suyos se encontró con el acero en los míos. La memoria de una contadora es larga, Gonzalo, especialmente cuando se trata de ceros a la derecha. Su propio padre, un hombre de negocios de la vieja escuela sentado en la mesa principal, lo fulminó con la mirada, un gesto silencioso que lo detuvo en seco. La duda se había instalado en la sala. Con una señal discreta, el doctor Ferrer,
Mi abogado, que había estado charlando con el técnico del proyector, asintió. La pantalla gigante detrás de mí, que hasta hace un momento mostraba un bucle de fotos sonrientes de la pareja, parpadeó y cambió. Ahora mostraba una imagen nítida y ampliada de un correo electrónico. «Quizás mi memoria necesite ayuda», continué, mi voz resonando en el salón silencioso. «Pero los documentos no olvidan», señalé la pantalla. «Este es un correo de Sebastián Olmos. Para ti, Gonzalo. Asunto: Operación del Valle». Y cito: «Debemos acelerar la firma antes de que tu suegra ponga reparos o revise los documentos a fondo». El murmullo entre los invitados se convirtió en un zumbido de escándalo. Socios de negocios, amigos de la familia, todos estaban leyendo la prueba de una conspiración premeditada. Gonzalo miraba la pantalla como si fuera un fantasma. Sebastián Olmos, sentado en una mesa cerca del fondo, parecía haberse encogido, su rostro pálido y sudoroso. La humillación de Gonzalo era ahora un espectáculo público. Había sido desenmascarado no por gritos o acusaciones, sino por sus propias palabras, proyectadas en una pantalla de 3 metros de alto para que todos las vieran. Su arrogancia se había desmoronado, revelando al estafador que había debajo. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. El documento final, el que lo aniquilaba todo, todavía estaba en mi mano. «Ustedes sabían perfectamente que actuaban a mis espaldas», declaré, mi voz cortando el aire. «Pero cometieron un error fundamental, un error de auditoría». Levanté una carpeta de cuero que había dejado en el podio. De ella saqué una copia certificada, atada con una cinta roja. «Creyeron que la casa era de Mariana para poder venderla. Pero mi esposo, Ricardo, era un hombre mucho más previsor que ustedes». Desdoblé el documento. «Este es el fideicomiso irrevocable que firmó hace 25 años. Estipula que soy la única administradora y beneficiaria vitalicia. Esta casa, que mi esposo protegió para mí, no puede ser vendida. La venta que firmaron». Hice una pausa, mirando a la notaria Quintana, a quien había invitado personalmente. «Es un fraude». En ese preciso instante, como si fuera una obra de teatro perfectamente ensayada, el doctor Ferrer se puso de pie. Caminó hacia el escenario con la calma de un depredador. No dijo una palabra, simplemente le entregó a Gonzalo un sobre, a Mariana otro, y a un petrificado Sebastián Olmos un tercero. Eran las notificaciones de cese y desista, y el aviso de una demanda por fraude, conspiración y abuso de confianza. La cara de Gonzalo se descompuso. El papel temblaba en su mano. La fiesta, su gran coronación social, se había convertido en la escena de un crimen, y él era el principal acusado. Todo su mundo, construido sobre mi patrimonio, se derrumbaba en tiempo real, frente a las mismas personas a las que quería impresionar. La segunda consecuencia no tardó en llegar. El dueño de la hacienda, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, subió al escenario. Había sido informado previamente por el doctor Ferrer de que el pago inicial de $150.000 provenía de una transacción fraudulenta y, por lo tanto, era recuperable. Tomó el micrófono que Gonzalo había soltado. «Damas y caballeros», anunció con una voz que no admitía réplica, «debido a circunstancias imprevistas y a serias irregularidades financieras, el servicio de barra libre queda suspendido y damos por concluido el evento. Les rogamos que desalojen las instalaciones de manera ordenada». La música se detuvo abruptamente. Las luces del salón se encendieron por completo, borrando la atmósfera festiva y exponiendo la cruda realidad de la situación. La humillación era absoluta. Mientras los invitados, atónitos y susurrantes, comenzaban a levantarse, yo permanecía en el escenario, observando el caos que había orquestado. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto del doctor Ferrer. «Las cerraduras han sido cambiadas. La orden de restricción ha sido entregada. La casa es suya de nuevo». Mariana lloraba desconsoladamente, no por el dolor que me había causado, sino por la ruina de su fiesta perfecta. Gonzalo, por su parte, estaba rodeado por su padre y sus tíos, sus rostros una mezcla de furia y vergüenza. El castillo de naipes, construido con tanta arrogancia, se había convertido en polvo. No sentí alegría.
solo la fría y tranquila satisfacción de un balance contable perfectamente cuadrado. Cada deuda había sido saldada. Miré a mi hija por última vez, su rostro surcado por el rímel corrido. Tomé el micrófono para una última frase. Mi tesis moral, mi lección final para ella y para todos los presentes. Les enseñé a ser ambiciosos, dije, mi voz resonando en el salón que se vaciaba. Pero olvidé enseñarles la diferencia entre ambición y codicia. Esa es mi única culpa. Dejé que las palabras se asentaran. Y esta, concluí, señalando las ruinas de su celebración, es su lección. Dejé el micrófono sobre el podio, di media vuelta y bajé del escenario. Caminé hacia la salida con la espalda recta, sin mirar atrás, dejando que el sonido de su fracaso fuera la única música que acompañara mis pasos. Mi futuro, al fin, volvía a pertenecerme. El viaje de regreso desde la hacienda San Gabriel se sintió como un túnel del tiempo. Adentro del auto del doctor Ferrer reinaba un silencio denso, no de incomodidad, sino de conclusión. Afuera, las luces de la ciudad pasaban como estrellas, fugaces, cada una marcando la distancia que ponía entre la mujer que fui y la que estaba renaciendo. Al llegar a la avenida de los Fresnos, un hombre me esperaba en el porche. Era el cerrajero. Observé cómo retiraba la cerradura que Gonzalo había instalado, un aparato digital y pretencioso, y la reemplazaba por una de latón macizo, clásica y segura. El doctor Ferrer me entregó un juego de llaves nuevas. El sonido metálico y satisfactorio de la llave, al girar en la cerradura, fue el punto final de una larga y dolorosa oración. Al cruzar el umbral, el aire dentro de mi casa olía, por primera vez en años, a libertad. A la mañana siguiente me desperté con el sol, no con el ruido de la cafetera industrial de Gonzalo. La luz se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, dibujando patrones en la pared que no había notado en mucho tiempo. Me levanté y caminé descalza por la casa. Cada paso sobre la madera era un acto de reafirmación. Toqué el respaldo del sillón de mi esposo. Pasé los dedos por los libros de mi estantería. El silencio no era vacío, sino pleno. La ausencia de sus voces, de sus pasos apresurados, de la tensión constante de sentirme vigilada, era un bálsamo. Mi casa, que se había convertido en un escenario para sus ambiciones, volvía a ser un hogar, un santuario. Y yo, su única y legítima guardiana, estaba de vuelta en mi puesto. El lunes por la mañana, con la primera taza de café, llegó un correo electrónico del doctor Ferrer. El asunto era simple y directo. Protocolo de comunicación y siguientes pasos. El cuerpo del mensaje era una serie de puntos claros y concisos. Toda comunicación con Mariana del Valle y Gonzalo Prieto debía canalizarse exclusivamente a través de su oficina. Se me adjuntaba copia de la revocación de todos los poderes notariales que les había otorgado. Se confirmaba la congelación de las cuentas conjuntas y el inicio del proceso legal para la restitución de los fondos desviados. El lenguaje frío y desapasionado de la ley, que, una vez fue usado para despojarme, era ahora mi muralla más sólida. Cada frase era un ladrillo que reconstruía mi independencia. Como era de esperar, intentaron saltarse el muro. El martes por la mañana, el timbre sonó con una insistencia desesperada. En la pantalla del sistema de seguridad que Gonzalo había instalado para protegerme, vi el rostro de Mariana, descompuesto por el llanto y la furia. «Mamá, por favor, abre la puerta. Tenemos que hablar». No sentí lástima, solo una distancia, infinita. No respondí. En su lugar tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto al doctor Ferrer, tan conciso como sus correos. Intento de contacto no autorizado. Martes, 11:15 am. Observé en la pantalla cómo, después de varios minutos, se daba por vencida y se marchaba. Las reglas eran claras. Mi casa era mi casa. Mis finanzas eran mías. Y mi paz ya no era negociable. Las semanas siguientes fueron una inmersión profunda en la arqueología de mis propias finanzas. Con la ayuda de una nueva asesora financiera, una mujer brillante y metódica llamada Clara, me dediqué a la tarea de desenredar la telaraña que Sebastián y Gonzalo habían tejido. Cerramos cuentas, redirigimos mi pensión a un fondo seguro y establecimos un nuevo fideicomiso, esta vez con cláusulas de hierro que me protegían incluso de mí misma. Fue un trabajo meticuloso, casi quirúrgico, revisar cada extracto,
cada transferencia, cada factura, pero con cada firma, con cada cuenta cerrada, sentía cómo recuperaba el control. Los números, mis viejos y leales amigos, me estaban ayudando a sanar, a poner cada cosa de vuelta en su lugar. Las noticias del desastre social de la boda llegaron a mí a través de Inés, quien las relataba con una mezcla de solemnidad y una mal disimulada satisfacción. El padre de Gonzalo, un hombre cuya reputación lo era todo, le había retirado el financiamiento a su más reciente proyecto de inversión. La prestigiosa empresa donde trabajaba lo había puesto en licencia indefinida, mientras investigaban el incidente. Mariana, por su parte, se había convertido en un fantasma social, su nombre susurrado en los cafés y clubes a los que tanto anhelaba pertenecer. No me regocijé en su caída, simplemente observé, como una contadora que ve cómo una mala inversión llega a su inevitable y lógica conclusión: la bancarrota. La reputación que habían intentado comprar con mi dinero se había evaporado. Mi jardín se ha convertido en mi verdadero proyecto de reconstrucción. Lo primero que hice fue ordenar que arrancaran los ridículos y caros arbustos importados que Gonzalo había plantado. Un jardín de revistas sin alma ni propósito. Ahora, cada mañana, con mis guantes de jardinería y una taza de café, hundo mis manos en la tierra. Estoy arrancando las malas hierbas, una por una metáfora tan evidente que me hace sonreír. He plantado lavanda, romero y rosales antiguos, de los que perfumaban la casa en mi niñez. El trabajo físico, el olor a tierra húmeda y el ciclo paciente de la naturaleza me están devolviendo un ritmo que había perdido. Estoy cultivando mi propia vida, desde la raíz. Los jueves por la tarde son para el té con Inés en el porche. Nos sentamos en las mecedoras de mimbre, las mismas desde donde Ricardo y yo contábamos estrellas. Ya no hablamos del pasado reciente, no hay necesidad. Hablamos de libros, de política, de la receta de un pastel de limón. El otro día le mostré el folleto de un viaje a la Toscana que había llegado por correo. Sus ojos se iluminaron. Imagina, Patricia, las colinas de Chianti en primavera, el arte en Florencia. Ya es hora. Su amistad, un pilar silencioso y constante a lo largo de los años, es la prueba de que los verdaderos activos de una vida no figuran en ningún estado de cuenta. Son los lazos que resisten todas las auditorías. He rescatado del fondo de un armario la vajilla de porcelana de mi madre, la que Mariana siempre consideró demasiado anticuada. Hoy bebo un té de jazmín en una de esas tazas finas, su borde dorado brillando bajo la luz del sol. Sobre la mesita de hierro forjado, junto a la taza, hay un cuaderno de bocetos. En sus páginas no hay columnas de números, sino dibujos de nuevos rosales, planos para un pequeño estanque. Estoy diseñando un nuevo rincón del jardín, un espacio que se llamará Renacer. Es un acto deliberado de creación, la antítesis perfecta de la destrucción que padecí. Ya no gestiono pérdidas. Ahora invierto en belleza, en crecimiento, en futuro. A veces, en el silencio de la tarde, cuando el sol empieza a bajar, pienso en Mariana. No con la rabia que sentí, sino con una tristeza serena, la que se siente por alguien que ha perdido el rumbo de forma irreparable. Comprendo mi parte en su ceguera. La acostumbré a que mis sacrificios fueran el suelo sobre el que caminaba, un recurso que asumió como infinito y garantizado. La disculpa que alguna vez esperé, sé que nunca llegará, y he dejado de necesitarla. Mi paz ya no depende de su arrepentimiento. El perdón que me he concedido es a mí misma, por haber tardado tanto en leer mi propio balance. Ese es el único cierre de cuentas que realmente importa. Sobre mi escritorio, junto a una maceta con una orquídea blanca, reposa un billete de avión impreso. Es un vuelo a Florencia, para el próximo mes de mayo. Lo pagué desde una cuenta de inversión personal que mantuve en secreto durante años. El as bajo la manga que toda buena contadora se guarda. La idea de caminar por calles antiguas, de beber un vino mirando el Ponte Vecchio, de no deberle a nadie una explicación, es una forma de libertad tan pura que casi asusta. Ya no soy un peón en el tablero de ajedrez de otros. He recuperado mi propio tablero, y todas las piezas son mías. El próximo movimiento será cruzar un océano.
El sol de la tarde baña mi jardín con una luz dorada y tibia, y el aire huele a lavanda y a tierra fértil. Sostengo la taza de porcelana entre mis manos, sintiendo su delicado calor. Durante años, creí que mi deber era sostenerlos, ser el cimiento invisible sobre el que ellos construían sus vidas y sus sueños. Ahora entiendo que mi único deber, el más sagrado de todos, era no dejarme caer. Y desde aquí, de pie sobre mi propio terreno, firme y enraizada como los viejos robles que plantó mi esposo, la vista es maravillosa. Es